Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Mientras tanto invito al hermano Jason que nos dirija en oración para que sea el Señor hablando en esta tarde de nuestras vidas. Amén. Jason, por favor. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor y su misericordia, Señor. Y ciertamente, Padre, reconocemos que has sido bueno con nosotros, Amén, Señor. hasta el día de hoy, Señor. Por eso te alabamos, te exaltamos, Señor, y te exaltamos, Padre. Dice tu palabra, Señor, en el Salmo 119:9, con qué limpiará el hombre su camino, guardando tu palabra, Señor. Aleluya. Ahora que vamos, Señor, a escuchar, Señor, el mensaje que tienes para con nosotros en esta tarde, te pedimos, Señor, que ayude a nuestra pastora Carmen, Señor, que seas tú, Señor, dirigiéndola, y que también, Padre, trates con nosotros para poder no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Te invito a leer la palabra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 10. Dice la palabra del Señor así. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió. Sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos, de día ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que lo habían hurtado de la plaza de Betsán, donde los había colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Diga, ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los hijos de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de Sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio en la tierra después de esto. El Señor añade la bendición a su palabra. Pueden sentarse. Es una historia hermosa. El tema de hoy se llama Amor que desafía. Y hoy vamos a hablar de una persona que no se nombra en toda la Biblia, que no es que dice, bueno, es que del Génesis, el Apocalipsis siempre vemos el nombre de esa persona, no, sino muy puntualmente. Hoy vamos a hablar de Rispa. Y Rispa fue una madre que era una viuda, era una de las concubinas de Saúl, del rey Saúl, y Rispa, el pueblo del Señor se había metido en problemas. Y dice la palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 21, dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Dice, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Y los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Yo sé que muchos de ustedes no entienden ese poco de nombre raro, ya bueno, la bonita, todo eso, bueno, pero le voy a echar el cuento de una manera sencilla. El pueblo del Señor iba avanzando y en medio de la tierra que iba a conquistar estaban los gabaonitas. Y el pueblo del Señor hizo pacto con ellos. Digo, miren, está bien, si ustedes se quedan tranquilos, nosotros vamos a tomar. Y hicieron una conveniencia. Pero después Saúl se volvió loco y trató de eliminarlos. A causa de eso, porque Dios es un Dios de pacto, cuando nosotros hacemos un pacto, Dios espera que nosotros lo cumplamos, ¿verdad? Y a causa de eso había venido hambre para el pueblo del Señor. Fíjense que Dios no es un Dios sinvergüenza. A veces queremos hablar de un papá, que bueno, pero es que Dios es amor y por eso yo puedo tumbar el mundo y volverlo a levantar. Y bueno, Dios no me va a hacer nada, porque Dios es Dios misericordioso. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y ahí vemos al Señor ejecutando su juicio. Y es lo que le tocaba, no es que Dios es que te está casando, no, que tú te metiste que te casaras, porque tú sabes qué es lo que no debes hacer y lo hiciste. Y el pueblo del Señor había convenido un pacto, que Dios no le había dicho que hicieran pacto, pero una vez que ellos soltaron la palabra y se comprometieron, ellos tenían que ser fieles al pacto, y ellos no lo hicieron. Y cuando Saúl se vuelve loco, mata a muchos de ellos, hace mucho daño, y a raíz de eso, Saúl murió.
murió su hijo, murió mucha gente del pueblo del Señor, pero vino hambre sobre el pueblo del Señor. Y cuando el Señor me daba esta palabra, yo meditaba y decía, Señor, aquí algo ocurrió en Venezuela. Algo ocurrió en Venezuela que tenemos tantos años pasando, tantas situaciones, tanta hambre. Y usted dirá, pastora, yo no tengo hambre. No, yo tampoco tengo hambre, pero eso no quiere decir que no desconozca, que desconozca la situación de un gran potencial. Salga a la calle. Salga a la calle a las 7 de la noche. Es como si fuera el trabajo. Aquí mismo en la Avenida Libertador íbamos en estos días atravesando como a las 7, no era con mi hijo que iba, como a las 7 de la noche, cuando salimos de PDVSA que doblamos allí para agarrar la Libertador, miren hermano, eso era cualquier cantidad de ratas de verdad que habían ahí en la basura. Ratas, pero eso era una jauría que, eso fue el domingo pasado, y mi hijo, y estaba la hermana Joana conmigo, mi nieto, y estábamos impresionados porque eran muchas ratas gordas, pero ¿sabes qué es lo más impresionaba? Que en ese basurero la gente va a comer. En ese basurero siempre está lleno de gente comiendo, gente sentada allí, y eran muchas ratas. Yo tenía tiempo que no, bueno, yo creo que nunca había visto un poco ratas así, era como si tuviera una cuestión de esa de científico. Muchas ratas, gordas. Y nos quedamos así, wow, Señor. Y ellos están acostumbrados a esos hábitats. O sea, en Venezuela hay hambre, hay situación, dígame lo que usted quiera decir, usted puede decir, bueno, a mí me va bien, ok, el hecho de que a usted le vaya bien, porque hay una cobertura del Señor, otra gente no es que tiene la cobertura, pero están metidos en sus situaciones, pero eso no quiere decir que conozcamos la situación que ha venido sobre Venezuela. Y la iglesia debe entrar en esa comunión con el Señor. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? En el caso del pueblo del Señor, Dios habló. Y dice la palabra del Señor que el Señor le dijo, y por causa de Saúl y por aquella causa por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas, porque habían hecho un pacto y ellos lo quebrantaron, y vino ¿qué? Miseria, vino pobreza, vino hambre, porque cuando viene hambre va a venir de todo sobre nuestras vidas. Se afecta la salud, se afecta la economía, se afecta la estabilidad. Llega un momento que usted trata de controlar los pocos recursos que tiene, pero llega un momento que si Dios no tiene una intervención, eso que está ocurriendo allá afuera entra en su casa. Y ya no es nada más que entre en su casa, sino que entra en usted, porque ya empieza a desconfigurarse, y todos sabemos que cuando hay una situación financiera que apremia, ¿cómo se ponen los miembros de la familia? ¿Son felices? Mentira, no son felices. Y ustedes que empezamos a perder la paciencia, la tolerancia, hablamos golpeado, qué sabroso es, ¿verdad?, tener. Y este pueblo estaba pasando por esta situación y el Señor había detenido la bendición sobre el pueblo del Señor. Entonces, David se acerca a los gabaonitas, dice el versículo 3, y dice, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová, para que bendigáis al pueblo del Señor? Porque está en maldición, porque los mataron a ustedes, no cumplieron el pacto. Pero ¿cómo podemos negociar eso? Es lo que le está diciendo David, porque había leyes que decían que tenían que buscar la manera de alinearse de acuerdo a lo que ellos le pidieran, ellos iban a hacer. Y miren lo que le respondieron los gabaonitas, el pueblo que ellos con el cual ellos habían sido desleales. Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él le dijo, lo que vosotros dijere haré. Entonces ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de su hijo, para que los ahorquemos delante de Jehová de Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Por eso que vemos después a una madre que se levanta, porque mataron a 2 de sus hijos y los demás eran sus nietos, porque ella era la concubina de Saúl, que si no guarda a Paúl. Entonces, allí vemos que después que agarran a los hijos de Rispa, a los 5 nietos de Rispa también, y los eliminan, dice la palabra del Señor, en el versículo 9 dice, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos lo ahorcaron, en el monte delante de Jehová. Y así murieron junto a aquellos 7
los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y ahí empieza la historia que les estoy contando. Hoy hablamos de Rispa, una madre que llegó y cuando vio todo eso ya no podía hacer nada. Simple y llanamente quien estaba dando la instrucción era ¿quién? El presidente, el rey, ¿no? O sea, el presidente de una nación. Tan sencillo que ella era la viuda de Saúl. O sea, que la cuenta había que pagarla ¿por dónde? Por ella, o sea, por la descendencia de ella. Y qué duro es, ¿verdad? Para una mamá que veas todo lo que se está ejecutando, agarras a los muchachos, a tus hijos, a tus nietos y los ahorcan. Pero qué hermoso es ver a una mamá que no se detiene. Porque que una persona muriera no era tanto el problema. El problema era que una persona muriera y no fuera honrado al momento de morir. Eso era una maldición de generación en generación. Eso era lo peor que le podía pasar a una persona. De hecho, cuando una persona moría y no le dolía a nadie, eso era una señal de deshonra tremendo y de que Dios no estaba con esa persona. Esa persona era un desgraciado totalmente. Entonces era muy importante que cuando la persona muriera recibiera una sepultura acorde, que tuviera un lugar donde reposar, que a la persona le doliera. Por eso cuando hay familiares que lloran por la persona, eso es una honra para esa persona, aunque esa persona ya no está. Pero delante de los demás hay una familia. Qué chivo, ¿verdad? Que hoy en día se ha perdido el que tú seas sensible ante la pérdida de un familiar. ¿De dónde sacamos que si se muere mi mamá a mí no me va a doler? ¿De dónde sacamos que si se muere mi papá, si a mi hijo le pasa algo, aunque le correspondía, aunque se lo merecía, aunque lo que la gente puede decir, le va a doler? Si es nuestra familia, te va a doler. Ahora bien, el amor de madre es algo así que supera todo. Y yo digo que es el amor que más se identifica con que uno puede tener una visión un poquito más cercana, no que es igual, pero una visión un poquito más cercana con el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el padre puede abandonar. Pero yo recuerdo cuando mi hija más pequeña fue a parir, las enfermeras se le acercaron y todas las señoras que pasaban por ahí la veían tan joven, le decían, mire, ven acá, mija, ajá, para que sepan, los hijos son de la madre. Si no sirve el hombre y cualquier cosa pasa, usted tiene que salir adelante. Y hay veces la mujer ni siquiera lo entiende. Hay veces la mujer ni siquiera, o sea, eso es mentira que usted parió a los 16 y usted ya sabía que era lo que iba a hacer. Yo parí a los 20 años y no sabía lo que iba a hacer. O sea, pero sí tenía algo claro, tenía valores. Sabía que bueno, me tocaba aprender y estirarme. Aunque uno le dan ganas de llorar, se fastidia y el niño sigue despierto y este niño sigue despierto como que nunca va a dormir y ya usted está como que desgastado y dándole pecho y haciendo un montón de cosas y Dios mío, pero esta gente no se cansa. No se cansa. Pero una madre, ¿qué hace? Lo mata, le pone un colchón encima, le hace... No, la mamá empieza a lavarse la cara, va a trasnochar, va a y gloria a Dios por los hombres que también lo hacen, porque hay hombres que se estiran también y le meten... Mi esposo fue así, pues. Fue un hombre que entró en eso. Pero aquí vemos una mamá que cuando vio que sus hijos estaban muertos y cuando vio que sus nietos también, o sea, no es fácil. Yo veía esa historia y decía, Señor, guárdame, porque eso de verdad que es horrible. O sea, 7 personas. Si uno ama a los hijos, los nietos se aman mucho más. Los nietos es una experiencia incomparable. Con los nietos usted se vuelve casi que enemiga de sus hijos. Te anda pendiente que esto tiene que ser así, cualquier cosa te denuncia. Mis hijos dicen, mamá, pero tú me dices que estás loca. Yo digo, no, porque uno tiene que estar pendiente, que se te vaya a pasar lo malo, que no, esto es así, cualquier cosa. Y la ley lo dice, la ley lo tiene determinado. Si los padres no responden, los abuelos le tocan. Si usted está al lado y está viendo una injusticia que está ocurriendo con el muchacho, usted es responsable. Usted no se puede quedar como que sin nada, ¿no? Y cuando yo veía la historia de Rispa, y vamos a los estudios teológicos que se hacen sobre el tema, ella duró 6 meses, de día y noche, velando los cuerpos de sus hijos. Dice la palabra que allí como lo leímos, ¿verdad? Dice que tomó una tela de silicio y la tendió sobre un peñasco, sobre una roca que estaba ahí. Ahí se lanzó la mujer a cuidar
de que los cuerpos de sus hijos que se iban a descomponer. Eso no, el hecho que ella estuviera ahí no detuvo la descomposición de los cuerpos. Eso se empezó a descomponer. Y qué horrible. ¿Usted no ha visto cuando alguien se está descomponiendo? Cuando vamos a un funeral, usted lo ve, las primeras horas lo ve bien, pero las segundas horas usted lo ve, ya se empieza a poner como verde. Un ratito más adelante ya se empieza a poner como morado. Y después dice, no, hay que cerrar. Pero ahí estaban los cuerpos de sus hijos, de sus nietos, y ella estuvo allí cuidando de que ningún animal, de que ninguna ave, de que ninguna fiera tocara esos cuerpos. Ella dijo, no, bueno, ok, ya murieron horrible, ahorcaron a mi familia, quedaron escarnecidos, porque tarde o temprano las consecuencias van a aparecer, ¿no? Pero ese no es el punto de hoy. El punto de hoy que quiero detenerme es que como el amor de una madre no se detiene. Por eso pone amor que desafía. El amor de una madre nos lleva a remontarnos. Lo que la gente no cree, nosotros creemos que pueda suceder. Por eso yo lo comparo con el amor de Dios. Porque el ser humano, que es una persona que incide, y vuelve a caer a lo mismo y dice, se nunca va a cambiar. Ese siempre va a ser así. El amor humano. Pero el amor de Dios no. El amor de Dios sabe que algo bueno puede salir de nuestras vidas. Pero cuando vemos a una mujer en sintonía con el corazón de Dios, la vamos a ver que luchando. Y vamos a ver que pese que había una muerte allí, pese que se estaban descomponiendo, qué negación tan grande. Si usted esté viendo que hay gente que, por lo menos yo soy súper sensible, pues el Señor es que me hace que sea fuerte. Pero yo, la gente me ve fuerte, pero por lo general yo soy una persona bien, sin el Señor soy una persona bien vulnerable en cuanto a emociones. O sea, estar allí bien, ya es un sufrimiento grande ver que un familiar muere. ¿Cuánto más un hijo? ¿Cuánto más 2 hijos? Fueron sus 2 hijos, sus 5 nietos. La cosa no estaba fácil. Sin embargo, ella decidió quedarse allí y cuidar de que no puedo detener que se descomponga, no pude hacer nada para impedir su muerte, no pude hacer nada para esto, tenía que someterme a la autoridad que iba a hacer. Pero eso sí no voy a permitir lo que yo puedo evitar. Lo que puedo evitar es que los animales se lo destruyan como si no tuvieran a nadie. Yo me voy a quedar ahí. Eso habla de la abnegación de una madre, de cómo muchas veces, ¿verdad?, cuando uno ya sale embarazado, ya uno está sacando cuenta y de repente el hombre se fastidia y dice, ay, porque es una loca, todavía ¿cuánto tiempo tienes? Tienes un mes y ya está sacando cuenta, y ya está preocupada, y ya está, eso cuando estamos alineados, cuando nuestro corazón está alineado al corazón de Dios, porque hay otras personas que están pariendo y ni siquiera están pendientes de nada, ¿no? Pero estamos hablando de gente sana, de gente alineada al corazón de Dios. Entonces, cuando vemos la historia de Rispa, vemos un amor que va más allá de la muerte. O sea, una persona que no se queda allí como que sin nada. Hay veces hay situaciones en nuestra familia, hablemos como padres y madres de familia, que vienen. Muchas veces hasta la misma familia te hace así como que, bueno, ya que eso ocurra, ya que puedes hacer. Esa es la gran diferencia entre lo que somos familiares más y lo que fuimos, lo que lo parimos y lo que lo concebimos. Porque ahí decimos, no, yo no va a ver mi muchacho ni mi muchacha, no, Señor. Yo estaré delante de tu presencia. Yo clamaré constantemente. Yo les tomaré hasta el final. Nuestro trabajo con nuestros hijos hasta el final, hermano. Aquí no se trata de la historia que crecieron y dice, ay, no, ya crecieron. Él decide. Usted sabe muy bien que usted a los 40 años ha sentido confusión o no la ha sentido. A los 60 años ha sentido confusión o no la ha sentido. Ah, no, usted no la ha sentido. Yo sí la he sentido. Y tengo que orar y buscar la dirección del Señor. Señor, dirígeme aquí esto, no sé, como que no lo estoy entendiendo bien, Señor. Como que esto no me ha entrado, Señor. Entonces busco un consejero, busco una autoridad sobre mi vida, busco una persona, mira, está orando por mí. ¿Por qué? Entonces usted va a dejar que el mundo, que Satanás, le quite a sus hijos. No. Somos llamados a luchar hasta el final, aunque el muchacho tenga 60 años y usted tenga 80. Usted tiene que
luchar. Somos padres y madres ¿hasta cuándo? Hasta el final. Eso no es así que usted hace como una persona que hablaba de una mamá que su hijo nunca estudió, el muchacho no estudió, pero está fuera del país, en una de las naciones más avanzadas, y tiene villas y castillos. ¿Y cómo tiene villas y castillos? Si no estudió en Convención, metido en las más altas esferas de corrupción. Y su familia que está en Venezuela vive más o menos holgado. Cuando, por lo menos en el caso de Rita, no pudo hacer nada, pero ella lo que pudo hacer en ese momento, ¿verdad? Porque ella no pudo impedir que lo mataran, no pudo decirle al rey, no lo tomes, no pudo hacer nada para guardar su vida, pero lo que yo puedo hacer, lo voy a hacer. Muchas veces nosotros, en nuestras vidas, podemos hacer cosas y no las hacemos. Mientras un muchacho está vivo, y usted está vivo, es mucho lo que se puede hacer. Y nosotros no estamos llamados a ser amigos de nuestros hijos. No. Porque el día que usted pasa a ser amigos, ya el muchacho perdió a su papá y a su mamá. Nosotros somos llamados a ser ¿qué? Padre. Yo no estoy llamada a ser pana de usted. Yo soy su pastora. El día que yo pase a ser amiga de usted, entonces usted perdió a la pastora. Porque cuesta ver a una pastora. Yo tengo mi familia, mis hermanos y hermanas, que hay momentos donde ellos me ven como su pastora, pero hay momentos que su hermana. Los excesos de familiaridad siempre van a impedir que reconozcamos la autoridad del Señor sobre la persona. Los excesos de familiaridad entre usted y sus hijos va a impedir que ellos puedan reconocer el manto de autoridad de Dios que está sobre su vida. Lo repito, los excesos de familiaridad con los hijos va a impedir que ellos reconozcan, que ellos vean el manto de autoridad de Dios sobre su vida, porque usted como mamá y como papá tiene una autoridad del cielo para usted ejercer ¿sobre quién? Sobre sus hijos. Entonces cuando usted se acostumbra a la panadería y darle que chévere, que todo, que no baja cosita, ya ellos pierden un padre, pierden a la persona que estorba, porque nosotros hay momentos que tenemos que apoyar.